Bueno, ¿qué onda, mis queridas y queridos alumnos? Eh, bueno, como les había comentado, decidí hacer estos videos para compensar el tiempo que desgraciadamente no pudimos tener en clase. Es un semestre desgraciadamente muy atropellado y pues de plano no tuvimos la chance prácticamente de vernos en este parcial. Pero bueno, he decidido hacer estos videos, como les decía. Como podrán darse cuenta, mi pintarrón está un poco eh, fuera, fuera de un uso adecuado, pero bueno, se hace lo que se puede. Este primer tema es Platón, y Platón es uno de mis filósofos favoritos, y decidí intitular este tema Platón y la conversación del alma. Recuerden que es muy importante tener en cuenta que este primer parcial es acerca de antropología, y la idea principal del parcial es contraponer dos posturas filosóficas eh, que determinan o que proponen cierta concepción del ser humano. Una de estas posturas es llamada esencialismo, referida a la esencia, y la otra es llamada existencialismo, referida a la existencia humana. Hago esta breve introducción de todo esto porque prácticamente no he tenido chance de verlos. Por esencialistas vamos a ver a Platón y Aristóteles, después Kant, que está como más o menos ahí dialogando entre ambas, y después vamos a ver existencialismo propiamente con Kierkegaard. Pero partiendo de ahí es muy importante tener en claro la noción de esencia y de existencia que vamos a ir problematizando y contraponiendo. Eh, a ver, en primer lugar es muy importante ir como, por así decirlo, tematizando antes que nada esa noción de esencia. Recuerden que en clase, esto sí se los dije en clase, por esencia no vamos a entender, por ejemplo, ciertas cuestiones, por ejemplo, ciertas cosas coloquiales que uno suele decir. La esencia de fulanito o de fulanita de tal es ser graciosa, es ser gracioso, es bailar bien, es ser bueno o buena en matemáticas. O sea, por lo general a veces uno habla de esencia en un sentido muy individual y de lo que nos caracteriza como individuos. Eso es completamente opuesto a cómo vamos a entender esencia de ahora en adelante, o al menos en este parcial. Por esencia, que aquí lo pongo como una palabra clave, por esencia vamos a entender más bien algo general, algo que compartimos los seres humanos. Por ejemplo, aristotélicamente se podría decir que lo que nos hace ser humanos es la razón. Para Aristóteles somos animales dotados de razón. Entonces, la esencia del ser humano es ser racional. Como pueden ver, la esencia es algo más que individual, es algo compartido entre varias personas o entre la especie, y es lo que nos determina, es lo que podría decirse la esencia, es lo que hace que algo sea lo que es. En ese sentido aristotélico, la esencia del ser humano es ser racional. Lo que nos hace ser seres humanos es ser racionales, sociales, políticos, como alguna vez dijo Sebatuki, ¿no? Pero aquí vamos a ver, antes, previo a Aristóteles, vamos a ver a su maestro, que fue Platón. Y Platón, bueno, más o menos vamos a ir problematizando qué es eso de la esencia para Platón. Eh, un breve recordatorio que más o menos también lo vimos en clase. Recuerden que Platón, o la idea principal de Platón, es una distinción entre un mundo que él llama el mundo de las ideas y un mundo que él llama el mundo de las sombras. Precisamente en el mundo de las ideas es donde tenemos la verdadera esencia de las cosas, ¿no? Y esas ideas, recuerden que tienen varias características. Entonces, a ver, en el mundo de las ideas es donde, como les decía, reside la verdadera esencia de las ideas, ¿no? Recuerden que para Platón lo verdaderamente real, o lo más real, por así decirlo, es la idea, y lo que sería menos real en este sentido serían las sombras o apariencias, ¿no? A ver, recuerden un poco las características del mundo de las ideas, o por así decirlo, de las ideas. Por ejemplo, imaginen, perdón, es que me corté hace rato y no puedo escribir muy bien. Imaginen que en el mundo de las ideas tenemos la idea de perro, ¿ok? Y ahí, por así, bueno, no voy a dibujar un perrito porque soy un gran
dibujante y podría deslumbrarlos con mis asombrosos dibujos. Sí, ya lo sé, apesto dibujando, ok, pero bueno, supongamos que, bueno, aquí ven un perrito y esta es la idea de perro, ok. Y la idea de perro tiene, por así decirlo, muchas sombras o apariencias. Pensaba mostrarles y presentarles a Donder, pero el Batuki está por el momento castigado. Yo creo que para el siguiente video ya va a estar disponible. Pero aquí, por ejemplo, tengo la representación de Donder. Esto fue un regalo de un exalumno. Imaginen que esto es Donder, ¿no? Entonces, a ver, Donder, por así decirlo, no sería la idea. Donder es, por así decirlo, algo que se puede palpar, sentir. Es un perro en el mundo de las sombras. Es una apariencia que solamente tiene sentido por la idea. Pues esto aplica por asimismo, no sé cómo se llaman sus mascotas, si Firulais, si no lo sé, James o no lo sé, eh, Balam, no sé, no sé cómo se llaman sus perros, cada quien tendrá su perro. Pues a ver, aquí estaría Donder, aquí estaría Balam, que no sé de dónde fregado saqué ese nombre. Aquí estaría, no lo sé, Tortolico, que tampoco sé de dónde sacó ese nombre. O sea, aquí estarían todos los perros del mundo que tendrían, por así decirlo, su referencia o su sentido por la idea de perro. Es decir, la idea de perro es un modelo único, es, es una idea, es una sola idea que sirve para las múltiples apariencias del mundo de las sombras, ¿ok? Eh, en este sentido, recuerden que para Platón conocer es recordar, ¿ok? Eh, ¿En qué sentido? En que estas ideas, recuerden, son ideas innatas. ¿Qué significa que las ideas sean innatas? Recuerden que las ideas innatas son, por así decirlo, ideas que tenemos previo al nacer o que tenemos desde que nacemos. Son, por así decirlo, contenidos preestablecidos en la mente. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo previamente la idea de marcador eh, en mi mente, por así decirlo a grosso modo, entonces yo cuando vea cualquier marcador sé que es un marcador. O sea, como pueden ver, estos dos marcadores son diferentes, son sombras, son apariencias, ¿ok? Uno es negro, otro es rojo, otro tiene una forma un poco distinta a la otra, pero lo que los dota de sentido es, por así decirlo, la idea, ¿ok? Tener la idea de marcador. Lo mismo pasa con cualquier cosa, con la idea de perro, con la idea de taza de café, que esta es una de las tantas tazas de café que tengo. Eh, y también pasa con otro tipo de ideas, por ejemplo la idea del amor. Eh, Puede haber amor entre padres e hijos, amor entre pareja, amor entre, no lo sé, entre sus fris o no lo sé, digo que sería, ya tendremos que discutir qué nociones de amor tenemos, que bueno, probablemente sí, amor de amigos, amor de chiquistriquis, no sé, o sea, entonces el amor puede tener varias apariencias, la justicia puede tener varias apariencias, pero reconocemos un acto amoroso porque tenemos la idea de amor, ¿no? Creo que este video va a quedar un poco largo, pero quería, puesto que apenas los estoy conociendo y apenas pues tenemos el gusto de compartir esta clase, pues no quería que quedaran lagunas en todo esto, ¿no? Bueno, entonces, conocer precisamente entonces es recordar, o sea, si tú conoces algo, en realidad lo estás recordando porque tenías la idea previa o innata ya en tu cabeza, ¿ok? Ahora bien, dicho eso, que bueno, eso ya lo sabían en teoría, lo que me interesa aquí es, bueno, una cosa rapidísimo, estas ideas guardan la verdadera esencia de las cosas, es decir, esta es la verdadera idea de perro, guarda la verdad sobre qué significa ser perro. Lo mismo guarda, por así decirlo, la idea del amor sería, en el mundo de las ideas, cuál es el verdadero amor, estaría en este punto del plano, en el mundo de las ideas. Como podrán darse cuenta, lo que yo les preguntaría es, ¿ustedes saben completamente qué es el amor? Entonces, pues bueno, creo que muchos podremos responder por la vía negativa. Pues no, no sé qué es el verdadero amor. Lo que tenemos del verdadero amor son apariencias, ¿no? Pero esas apariencias están referenciadas a lo que se presupone que guarda la verdadera esencia del amor, que es la idea, ¿no? Entonces, bueno, todo ese merequetengue es para introducir la
concepción platónica de la teoría tripartita del alma. O sea, cuando Platón, bueno, aquí creo que salió peor, pero cuando Platón habla del ser humano, habla, o del alma humana, habla de una teoría tripartita del alma. Cuando hablo de tripartita, o cuando se dice tripartita, ¿a qué le suena tripartita? Pues bueno, espero que le suene a tres partes, tripartita, tres partes, ¿no? Entonces, si nosotros nos hiciéramos la pregunta de ¿en dónde yo iba a decir malas palabras, pero me las voy a guardar. ¿En dónde fregados está el ser humano entre este mundo de las ideas y el mundo de las sombras? Pues para Platón de hecho está entre ambos. De hecho para Platón el ser humano está habitando ambos mundos, está por así decirlo, entre el mundo de las ideas y el mundo de las sombras. Y para Platón, pues a Platón le encantaban las alegorías, recordarán la alegoría de la caverna. Platón explica esta teoría tripartita del alma a través de una imagen, o bueno, de una alegoría que se llama la alegoría del carro alado y que van a ver en este preciso instante. Bueno, como se podrán haber dado cuenta, la alegoría consta de básicamente de tres elementos, un cochero y dos caballos. Un caballo es, por así decirlo, blanco y el otro es negro, ¿no? Para Platón, y bueno, ¿y qué es lo que pasa con el cochero? El cochero está luchando por mantener el equilibrio entre ambos caballos, ¿no? Los caballos están fuera de control y lo que hace el cochero es tratar de ejercer un balance entre ellos, ¿no? Entonces, a ver, para Platón cada una de esas tres partes que vieron en esa imagen de la alegoría representa a cada una de las partes del alma. Las tres partes del alma para Platón son la parte racional, la parte volitiva y la parte apetitiva. Sí, aquí dice apetitiva. Ahora bien, por la parte racional estamos entendiendo que es la metáfora para el cochero. Bueno, el cochero es la metáfora para la parte racional. La metáfora o la imagen para la parte volitiva es el caballo blanco y la metáfora o imagen para la parte apetitiva es el caballo negro. Ahora bien, dense cuenta que hay un caballo blanco y hay un caballo negro. Por lo general en la mayoría de las representaciones el caballo blanco está apuntando hacia arriba y el caballo negro está apuntando hacia abajo, ¿no? Eso quiere decir que el caballo blanco está apuntando en ese sentido hacia el mundo de las ideas, precisamente. Y el caballo negro está apuntando hacia abajo, que quiere decir que apunta hacia el mundo de las sombras, ¿no? Y lo que está haciendo el cochero es, pues, por así decirlo, estar en una pelea entre ambas, entre la tendencia hacia el bien y la tendencia hacia los apetitos, hacia la esclavitud de los deseos, por así decirlo. Ahora bien, para Platón, esta es la cuestión. Ok. Para Platón, la parte racional es inmortal. ¿Qué quiere decir eso? Au. Para Platón la parte racional es inmortal en el sentido de que, pues obviamente no muere, ¿no? Y la parte volitiva y la parte apetitiva son perecederas. Ahí dice perecederas. ¿A qué le suena perecedero? Perecedero quiere decir que se va a acabar, que va a morir, en contraposición a lo inmortal. Ahorita voy a explicar más con más calma en qué consiste esta parte racional, pero las partes perecederas son la parte volitiva y la parte apetitiva. A ver, ¿a qué le suena parte volitiva? Volitiva estaría referenciada a la voluntad, ¿no? Y la parte apetitiva precisamente estaría referenciada a los apetitos o deseos, ¿no? Es muy interesante cómo Platón, ¿qué dije? ¿Plancton? Oh my god. Es muy interesante cómo Platón plantea esto. A ver, una pregunta que creo que también les decía en clase. Primero con apetitiva. Imagínense que, no lo sé cuál sea su comida favorita, pero lo que siempre digo en clase es esto, ¿no? Imagínense que ustedes quieren comerse unos chilaquiles, ¿no? Unos chilacos de mango con barbacoa, sí, de mango, así. No sé si los han probado en la cafetería de Ciencias, pero sí, hay chilaquiles de mango. Y le pueden poner barbacoa, o sea, lo cual lo hace extremadamente más obsceno y más delicioso, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes quieren unos chilaquiles de mango con barbacoa y sacan un totopo y está el queso derritiéndose
y le dan una mordida y escuchan el crujir del totopo con barbacoa, con salsa de mango, que en realidad es salsa de habanero, y, ¿no? O sea, es una explosión de vida y placer, ¿no? A ver, pregunta, ¿ustedes siempre querrían esos chilaquiles? O dicho de otra manera, ¿ustedes siempre desearían lo mismo? Para Platón, los deseos cambian, así como también inclusive la voluntad cambia. A lo mejor la parte volitiva dice, no, yo estoy a dieta y no quiero comer. Por voluntad digo, no quiero comer chilaquiles, ¿no? Lo cual en mi caso es muy, muy falso, ¿no? Eh, Tanto la voluntad como los deseos cambian. Ustedes no desean siempre las mismas cosas o no siempre tienen los mismos apetitos, y los apetitos en realidad siempre son efímeros, y la voluntad también cambia. Ustedes no siempre quieren o actúan de la misma manera. A lo mejor tú tienes ahorita una voluntad muy, muy férrea para estudiar cierta cosa, y cuando te metes a la carrera, desgraciadamente viste que ya no te gusta eso y ya no tienes la misma voluntad. O cuando cortas con tu novia o con tu novio, te das cuenta de que, no sé si les ha pasado, pero a veces la voluntad se desvanece en muchos de esos sentidos, ¿no? Entonces, a ver, la parte volitiva y la parte apetitiva son perecederas en el sentido de que mueren, y en este sentido mueren con el cuerpo. Para Platón, también esta parte tripartita se podría explicar con el cuerpo. La parte de los apetitos estaría representada pues en las entrañas, ¿no? O sea, no sé si se han enojado alguna vez, pero, o sea, sé que se han enojado, pero me refiero a que si alguna vez se han enojado tan cabrón que han querido, no lo sé, ¿no? Hacer que el mundo explote. Y no sé si cuando les ha pasado que se emputan así tan cabrón, les duele la panza. Bueno, entonces para Platón la parte apetitiva precisamente estaría como en las entrañas, ¿no? La parte volitiva más bien estaría en el corazón, ¿ok? Más bien estaría en el pecho, o sea, esta representación de la voluntad. Y la parte racional estaría en la cabeza, en la mente, en el cerebro, que es lo que vamos a problematizar también un poco más, ¿no? Entonces, bueno, nada más para resumir, hay tres partes, el cochero, y bueno, entonces la parte racional en ese sentido, recordando todo esto, sería esa parte que trata de conciliar nuestra voluntad con nuestros deseos, ¿ok? Y sobre eso voy a hablar en un momento más. Entonces, como veíamos, la parte racional, es decir, la parte que vendría siendo representada en la alegoría del carro alado por el cochero, eh, representa más o menos esto, representa una lucha, representa una pugna que trata de conciliar el caballo blanco, que representaría el mundo de las ideas, y el caballo negro, que representaría el mundo de las sombras. Entonces, en ese sentido, la naturaleza humana es una naturaleza que siempre está en medio de una pugna o de una lucha, ¿no? Y me parece interesante y necesario recalcar esta pugna o esta lucha de la que está hablando Platón y de la que está hablando Platón. Porque precisamente esta parte racional no hay que entenderla meramente como algo, ¿cómo decirlo? No hay que entender lo racional o la racionalidad como a veces comúnmente y sin mucho examen hacemos, en el sentido, creo yo, coloquial de ser racional significa entender que todo tiene una causa y un efecto, que todo puede ser explicable, que 2 más 2 es igual a 4 y que la derivada de tal es tal. Y la razón no solamente es eso, o sea, la razón es algo mucho más amplio, y fue algo mucho más amplio para Platón, para Aristóteles y para muchos y muchas filósofas. Entonces, precisamente esta razón o esta racionalidad, o la parte racional de la teoría tripartita del alma, no es meramente algo teorético, no es meramente algo que está, por así decirlo, proponiendo teorías, sino que es algo que nos ayuda a vivir mejor, que nos ayuda a buscar el sentido de las acciones que emitimos o que hacemos. Y en ese sentido o en esa búsqueda pues está esta lucha entre las ideas y las sombras, ¿no? Entonces en ese sentido la razón nos ayuda más que nada a buscar cómo vivir, ¿no? Y a buscarnos a nosotros mismas, a nosotros mismos, y precisamente eso es de lo que quiero o lo que quiero resaltar en Platón. Si yo les preguntara en dónde están las ideas, ¿qué dirían? O sea, es una pregunta retórica que le estoy haciendo a cada uno de ustedes. No sé, o sea, las ideas no están, por así decirlo, en el paraíso, no están en un mundo
por así decirlo, suprasensible, metafísico, que es como usualmente se suele interpretar a Platón, yo diría que simple y llanamente las ideas de hecho están pues en nosotros, ¿no? Por ejemplo, cada uno, pues a ver, si yo ya les mostré estos plumones, ¿no? Pues a ver, yo creo que nadie de ustedes dudaría que estos son plumones, ¿no? Y como habíamos dicho o cotorreado previamente en este mismo video, en el esquema que habían visto, pues ustedes pueden reconocer, que a ver, si ustedes conocen, están reconociendo que estos son reconociendo que estos son plumones por la previa idea que tenían en ustedes. Entonces, dicho de otra manera, pues la idea de plumón ya estaba en ustedes y por ende ustedes pueden reconocer que esto es un plumón. Ahora bien, del mismo modo, de la misma manera, lo que propone Platón con esta lucha o con esta manera de entender a la parte racional es, si queremos entender cuál es la verdadera esencia de las cosas, hay que hacer un examen interno que nos permita ir poco a poco regresando a la idea que ya reside o que ya está en nosotros. Y eso me parece de hecho una cosa muy bella y que va a ser una cosa muy agustiniana de San Agustín, que va a retomar y retomar. Si quieres llegar a la verdad, tienes que volver a ti mismo, ¿no? A ti misma. Y es algo, creo, en mi opinión, muy bello, ¿no? Eh, entonces, a ver, de nuevo, la pregunta que les haría es, ¿la verdad en ese sentido en dónde está según Platón? ¿En las sombras o en las ideas? Pues la verdad está en las ideas. Y la verdad es conocida bajo este contexto, bajo este pensamiento, como episteme, ¿ok? Episteme sería la palabrita griega, que es la ciencia verdadera, el verdadero conocimiento de las cosas, y la opinión, por así decirlo, estaría en el mundo de las sombras, que lo que se llamaría en Grecia serían las doxas. Una doxa es una opinión, ¿no? A ver, por así decirlo, por contraponer estos dos conceptos, ¿no? Si yo preguntara qué es el amor, y de hecho lo hice en clase, ustedes me dijeron muchas cosas, ¿no? El amor es un sentimiento, es una pasión, creo que alguien de ustedes, creo que fue Jimena Silva, dijo algo así como de, el amor, ¿no? Bueno, no me acuerdo qué dijo, ¿no? Pero a ver, sentimiento, pasión, suspiros, no lo sé, creo que también alguien dijo algo así como entregarse al otro o compartir con el otro, ¿no? A ver, si yo les preguntara, a ver, cada una de esas opiniones creo que tiene una referencia a la idea del amor, ¿no? Y son referencias que pues en cierta manera pueden ser válidas, ¿no? Pero, y sin embargo, cada una de esas opiniones de ustedes son diferentes, son múltiples. Recuerden que lo múltiple está en el mundo de las sombras. ¿Quién sabe verdaderamente qué es el amor de ustedes? Me atrevería a decir que nadie de ustedes lo sabe y mucho menos yo lo sé. No sabemos qué es el amor. Y sin embargo tenemos una idea del amor, ¿no? La idea es es única y las opiniones son muchas, ¿no? La pregunta sigue siendo, ¿qué diantres es el amor, ¿no? Pues bueno, para saber qué diantres es el amor es cuando Platón propone, por así decirlo, que esta parte racional de la teoría tripartita del alma, o esta parte del alma, es o puede entenderse como una conversación. Y eso también me parece algo bellísimo. Para Platón, esto sería la definición de pensamiento. Platón define el pensamiento y sí, en efecto, aquí dice pensamiento como la conversación que sostiene el alma consigo misma. Y bueno, aquí me faltó agregar la conversación que sostiene el alma consigo misma en consideración de cualquier cosa. Para Platón, pensar es conversar contigo misma, es conversar contigo mismo. Y a ver, ahorita voy a cotorrear sobre esto, pero precisamente esa es la cuestión. ¿Cómo sabemos, en el fondo, que estamos alcanzando la verdad? ¿Cómo sabemos que estamos alcanzando la verdad de la idea que ya previamente e innatamente estaba en nosotros, ¿no? Platón lo que diría es conversando contigo mismo, contigo mismo. Lo que yo les preguntaba en clase es, ¿en qué momento uno empieza a conversar consigo mismo, no? Y yo creo que hay varias opciones, ¿no? O sea, puedes conversar contigo mismo desde, no lo sé, o sea, si desde en la ducha, si te pones a cantar y a ponerte a, no sé, no sé, hoy hice esto y hice aquello. Yo creo que en muchas ocasiones en nuestra vida de verdad
tenemos una conversación con nosotros mismos, susurramos en nuestra mente, ¿no? Tenemos ese tipo de conversaciones con nosotros, ¿no? Pero lo que yo creo que hay que diferenciar, y que creo que Platón también lo haría, es que hay de conversaciones a conversaciones. No es lo mismo preguntarse qué hice en mi día a día o preguntarme, no lo sé, que me falta hacer tal tarea o que me falta, no lo sé, ponerme de acuerdo con mi equipo para hacer tal o cual cosa, a preguntarse muy vitalmente, por ejemplo, en qué consiste verdaderamente amar, ¿no? Y la pregunta que yo le decía es, ¿y por qué surgen esas preguntas? O sea, por qué surgen las preguntas sobre las cuales vamos a conversar sobre algo? Pues probablemente, y me ha pasado, y no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, pues uno se hace ese tipo de preguntas cuando la vida se nos viene abajo, cuando el suelo vital sobre el que habitamos se resquebraja. En muchas ocasiones la vida se nos puede resquebrajar. Entonces, ¿en qué consiste verdaderamente amar a alguien? Que es como preguntar en qué consiste el verdadero amor o en qué consiste la idea del amor, dicho platónicamente. Yo creo que esa pregunta surge cuando, por ejemplo, y creo que ya lo dije en este video, eh, surge cuando a lo mejor cortaste con tu novio o con tu novia, ¿no? Porque precisamente las sombras que tenías acerca de esa idea, o las apariencias o las representaciones que tenías acerca de esa idea, se han desvanecido, se han roto. Y estamos ante la intemperie de no saber qué es la idea, ¿no? Y creo que esa es la cosa, ¿no? La pregunta metafórica y no sé si poéticamente nos deja en una intemperie en la cual hay que volver a reconstruir, por así decirlo, aquella concepción que teníamos sobre el amor, por ejemplo. Y ahorita me voy a ceñir nada más sobre el ejemplo del amor, pero esto aplica de hecho para todo. De hecho, una pregunta, ¿podemos conversar sobre cualquier cosa? Yo diría que sí, Platón también. ¿Podemos conversar sobre la amistad? Pues Simón, podemos conversar sobre la justicia, sobre las tazas de café, sobre los pintarrones, sobre los peluches que representan a Donder, o sea, pues sí, o sea, podemos conversar sobre muchas cosas. Siguiendo con el ejemplo del amor, a ver, si nuestras sombras se han resquebrajado, pues es cuando, en mi opinión, emanan las preguntas de nosotros, cuando surgen las verdaderas preguntas. Y lo que hacen esas preguntas es, por así decirlo, depurar estas opiniones o estas doxas para volver a la idea, para volver a la episteme. Hay una paradoja muy hermosa que creo que se cumple en esto, ¿no? ¿Qué te respondes cuando te hablas a ti misma o qué te respondes cuando te hablas a ti mismo, no? Porque hablarse a uno mismo supone una paradoja inevitable, creo yo. La paradoja de hablarle a un extraño, o sea, ¿a quién le estoy preguntando qué es el amor o en qué consiste verdaderamente amar? ¿A quién? Si me lo estoy preguntando a mí mismo. Y muchas veces también a veces nos respondemos cosas que pareciera que vienen de un extraño. A veces también hay que escuchar lo que nosotros mismos, nosotros mismas nos decimos. Entonces, en este sentido, mantener la conversación del alma consigo misma muchas veces presupone aceptar que cuando se habla con uno mismo se le habla a un extraño. Supone aceptar que uno mismo o una misma es un extraño para sí mismo, que una misma es una extraña para sí misma, ¿no? Y en ese sentido, supone, por así decirlo, un desdoblamiento de nosotros, ¿no? Entonces, a ver, volviendo a la cuestión es, ¿por qué quieren ustedes saber qué es el amor? O sea, lo que les decía, ¿en dónde están las ideas? ¿Estaban en un mundo metafísico, suprasensible o quién sabe qué? No, a ver, yo les decía, no, más bien, aquí vamos a interpretar lo que las ideas ya residen en nosotros, ¿no? Yo no me pregunto por la verdadera esencia del amor para quedarme en el mundo de las ideas. Yo no pregunto por la verdadera esencia de la amistad para quedarme allá. Si nosotros conversamos con nosotros mismos, es para que a través de ir en ese ejercicio a las ideas, podamos resignificar lo que hay aquí, lo que hay, por así decirlo, en las sombras. Y eso es una idea o es una interpretación que creo que se sostiene de Platón, pero que no concuerda con la interpretación regular de Platón, de que las ideas están ahí arriba y las sombras aquí abajo, y no. O sea, si quieres volver a la esencia de la idea, a la esencia del amor, no es para quedarte allá arriba, es para volver a resignificar tu vida aquí.
es para volver a decir, bueno, pues lo que tuve con tal persona fue amor en este sentido, pero no completamente por esto y aquello. Y precisamente lo que te permite la conversación contigo misma o el alma contigo mismo es precisamente volverle a dar un sentido a lo que se resquebrajó acá, pero volviendo a la idea, ¿eh? O sea, vamos hacia las ideas para rescatarnos y rehacernos aquí en el mundo de abajo, por así decirlo en esa metáfora. Entonces, en ese sentido, eh, a ver, en ese sentido, vivir la condición humana, que es lo que pongo aquí, es vivir una eterna búsqueda de la verdadera esencia de las cosas. Lo curioso de Platón es que Platón jamás nos dice qué es el amor, jamás nos dice qué es la amistad o jamás nos dice qué es tal o cual idea. Si hubiera algo esencial, si hubiera una esencia, retomando todo lo que hemos dicho hoy sobre Platón o la antropología platónica, si hubiera una esencia del ser humano en esta interpretación que estoy tratando de conversar con ustedes, esa interpretación vendría a ser, si hay algo esencial del ser humano es la búsqueda perpetua de las esencias de las cosas. Esencialmente lo que nos constituye es buscar las esencias, lo cual no quiere decir que sepamos de antemano qué es el amor o qué es la amistad o la justicia o lo que sea. Lo que nos constituye es la búsqueda. El ser humano es una búsqueda, es un diálogo que se va haciendo poco a poco. Lo que nos constituye es el diálogo. Entonces, ya para terminar, como decía, si hay algo esencial en el ser humano es que lo esencial es la búsqueda perpetua de las esencias, más eso no quiere decir que ya sepamos de antemano las esencias o podamos conocerlas completamente. Estamos, como les decía, en la encrucijada entre el mundo de las ideas y el mundo de las sombras. Entonces, en ese sentido, esta búsqueda perpetua de las esencias no nos dice qué es el amor o qué es la amistad, como mencionaba, sino que lo que hace es depurar nuestras doxas o nuestras opiniones para llegar a la verdad. Por así decirlo, podremos a lo mejor no conocer qué es completamente el amor, pero al momento de preguntarnos y de conversar sobre eso, sobre tener este diálogo interno, por así decirlo, nos descubrimos en el amor. No se llega últimamente a la noción de verdad o a la noción de la idea, sino que estar en la pregunta, en ciertamente es habitar el camino hacia, por así decirlo, hacia la idea, hacia el amor. Entonces, en ese sentido, no podremos saber completamente qué es el amor, pero la pregunta nos descubre amando, por así decirlo, ¿no? Nos descubre en ese proceso de conformar al amor mismo. Y en ese sentido creo que Platón es muy, muy, muy bello, ¿no? Curiosamente, cuando, lo voy a decir así, cuando menos comprendemos qué es el amor, porque, a ver, preguntar qué es el amor supone cierta incomprensión. No comprendo qué significa amar. Entonces, cuando más incomprendemos qué es el amor, es cuando paradójicamente nos encontramos amando, nos encontramos en camino de amar. Entonces, en ese sentido, se depuran estas opiniones, estas doxas que tenemos sobre qué es amar o qué es el amor para llegar a algo más verdadero. Probablemente no llegamos allá y probablemente eso es un poco, por así decirlo, frustrante, ¿no? Hay mucha gente que se frustra con Platón, pero creo que lo maravilloso y lo bello de Platón es eso, que en esa incomprensión que supone la conversación y la pregunta, pues precisamente uno se descubre en la idea, se descubre en el camino hacia lograr la verdad, ¿no? Y bueno, todo esto va a ser dialogado por otro filósofo que, bueno, fue alumno, un pequeño alumno de Platón, que es Aristóteles, y que vamos a cotorrear con más calma. Bueno, espero que esto sea de ayuda y un abrazo a todas, todos y así.